Uno de los videos que tendrá más comentarios con insultos y enojos de fascistas, nazis y liberales. El actual conservadurismo reaccionario nos ha regalado personajes como Donald Trump o Bolsonaro, y Chile ya ha sacado su propia versión. Hoy vamos a desmembrar a un político que ha ganado fama tanto por su ejército de bots y por sus polémicas atrocidades que los medios han atenuado con el disfraz de pensamiento diferente que hay que respetar. Quien un día dijo que si Pinochet estuviera vivo votaría por él, quien propone perseguir a supuestos radicales de izquierda para enjuiciarlo y encarcelarlo y hacer una zanja contra inmigrantes. Hablamos de uno de los fascistas más famosos de Chile. Here, José Antonio Kast Rist. Es 1945 y Alemania era derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y el joven Mikkel Kast-Schindler, quien había servido en el ejército de Hitler y llegó a ser oficial viviendo los disparos de la artillería en el frente ruso, también había sido derrotado. Fue sorprendido en Italia cuando arribó el ejército aliado. Tuvo que entregarse a los gringos. Estando prisionero en 1945, se escapó saltando de un segundo piso. Caminó varios días hasta llegar a su pueblo en Alemania. Conoció a Olga Rist, se casaron y tuvieron a Mikkel y Bárbara Kast. Como les tocó vivir la posguerra y en el país derrotado, decidieron transformarse en migrantes. Argentina y Chile fueron países donde llegaron muchos refugiados y refugiadas del ejército nazi, y Mikkel Kast llegó en 1950. Se hizo de una parcela en Paine y puso un negocio de huevos, hasta que la gripe aviar hizo lo suyo. Pero entonces comenzó a pintar gallinas. Sí, lo que oíste, pintar gallinas de muchos colores, para venderlas como regalos de Pascua. Y sí, en alguna dimensión del mundo gente compró muchas. Así que Mikkel, aburrido de torturar gallinas, optó por el rubro de triturar cerditos para hacerlos embutidos. En 1962 la pareja abrió el primer Bavaria. Vendían estos embutidos y sándwiches de lomito. Llegaron a tener 10 hijos que heredarán la empresa y en gran medida su forma de pensar. La pareja forjó amistades con gente influyente, no solo a nivel empresarial y político, sino también religioso, con los sacerdotes del movimiento apostólico alemán de Schoenstatt, fundado por el sacerdote José Kintinich, que de hecho había sido prisionero por los nazis. De algún modo, esta fe se volvió muy importante para la familia Kast. El mayor de sus hijos era Mikkel Kast, o Miguel Kast, era este de la fotito. Le salió negociante y quiso ser empresario. Estudió en la Universidad Católica. Llegó cargado de los traumas de su padre, quien vistiendo el uniforme nazi y habiendo peleado contra los soviéticos, vivió contando sobre lo despreciable del comunismo. Y claro, todo era comunismo, el mínimo problema, comunismo. Olga, no me gusta esta sopa, está muy comunista. El punto es que Miguel Kast comenzó a trabajar para el Partido Demócrata Cristiano. Esto por el miedo al posible triunfo del socialista Salvador Allende en las presidenciales. Pero pronto se enojó con el partido porque llevaron a cabo un intento de reforma agraria que iba a permitir expropiar algunos fondos, limitando la posesión de tierras por familia. Muy enojado, fue uno de los que la Universidad Católica se fue de la mano con Jaime Guzmán, de quien te hablé en este video, y se adhirió a las ideas del gremialismo. Después se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Chicago y ¡zam!, volvió como uno de los famosos Chicago Boys. Se abrieron paso entre tanques y metralletas en plena dictadura. El grupito de amigos de Chicago se convocaron para repartirse cargos para aplicar el programa económico neoliberal que habían aprendido con Milton Friedman. La silla de la Oficina de Planificación Nacional, o de Plan, esperaba al primogénito de los Kast, arriba de una montaña de cadáveres. Ellos son justamente quienes importaron el modelo neoliberal que debemos sepultar. Miguel Kast, ya inserto en la política pinochetista, reemplazó a José Piñera, hermano del esperpento presidente, en el rol de ministro del Trabajo. Al mismo tiempo pudo comprar tierras y plantar pinos en Chanco, cerca de Cauquenes. Compraba fundos, plantaba monocultivos y vendía. Hasta 1.500 hectáreas al año fueron repletadas de pinos, aprovechando que el régimen daba bonificaciones para incentivar el negocio forestal y con ello contribuir al desastre ambiental que hoy mantiene zonas de sacrificio. En 1983, el primogénito del Ku Klux Klan sufrió cáncer y murió un 18 de septiembre, no sin antes haber contribuido a la precarización de la población más vulnerable y haber llevado a su propia familia al poder político. Su hijo, Felipe K. Sommerhoff, militó en el partido de ultraderecha UDI, pero después formó Evópoli, Evolución Política,
que promulga el liberalismo, conservadurismo, individualismo y claramente el anticomunismo. El nazi y su esposa tuvieron muchos más hijos e hijas, pero no nos interesan tanto, así que solo por mencionarles, estuvo Bárbara, que murió a los 18 años en un accidente automovilístico, Erika, cuyo esposo e hijos son de la Asociación de Agricultores de Maipo, Mónica, quien siendo muy pequeña se ahogó en un canal, luego tienes a Christian, que maneja la empresa familiar Bavaria, también está Verónica y Gabriela, autora de libros religiosos, casada con ese rector del dúo que defendía el lucro de la educación, luego está Hans Kast, que se hizo sacerdote y fue amigo y asesor del sacerdote violador Fernando Karadima, quien fue el ícono de los abusos sexuales y el clasismo de la iglesia, y murió en una residencia sin condena efectiva a nivel la prisión, como es común en Chile con violadores y criminales cuando son ricos. Hans fue el grupo que acusó a Karadima finalmente. Luego está Rita y el último de los hijos es José Kast, nacido en 1966 y candidato presidencial en este momento. José Antonio Kast es algo así como meter en una licuadora a Bolsonaro, Milei y Trump, pero con más horas en el Twitter y criado entre fotos de su papá con uniforme nazi. Como buen niño descendiente de alemanes, estudió en el Colegio Alemán de Santiago y luego estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué siempre que hablo de fascistas y neoliberales aparece esa facultad de esta universidad? El hombre no quiso ser menos que su hermano, quien ya se codiaba con los altos jerarcas de la dictadura pinochetista, así que formó parte del centro de alumnos de Derecho de su universidad y también fue parte de los jóvenes que se sentaban en las piernas del facho nerd Jaime Guzmán. Es que es increíble cómo este personaje influyó en la derecha chilena. Entre esas tertulias en el ambiente gremialista en el campus, Guzmán lo seduce para que milite en su partido, la Unión Demócrata Independiente. Ya tú sabes que te hablé de ese partido de Guzmán en otro video, que bla bla bla. El autor de frases como "la madre debe tener al hijo sea producto de una violación, aunque tenerlo derive su muerte", influyó muchísimo en el pensamiento ultraconservador de Kast. Así que, imagínate, en 1991, cuando él egresaba de Derecho, Guzmán era justiciado con un arma de fuego. Así que Kast se enojó mucho, pues si bien celebraban cada asesinato de miles de personas en dictadura, cuando les mataron a uno, lo condenaron incesantemente. Aunque, ¿cómo era la frase esa que siempre dicen los defensores de la dictadura? Ah, sí, algo como que había que dejar los resentimientos y aprender a perdonar, que el pasado debe quedarse en el pasado, que estábamos en guerra y que seguro que él algo malo andaba haciendo. Así era la frase, ¿no? ¿Sí? ¿Así era la frase? Nuestro fascista personaje debutó en 1996 como concejal de la comuna de Buin y más adelante como diputado. Todo esto siendo militante del partido UDI, en el cual postuló como su presidente en 2008 y 2010, pero le ganó el cargo Juan Antonio Coloma. En 2016 lo querían expulsar de la UDI, pero terminó renunciando. Entonces, al año siguiente inscribe su candidatura presidencial como facho independiente. Alcanzó notoriedad por sus discursos nacionalistas, ultraconservadores, misóginos, homófobos, etc. Resultado de esa elección, asumió el delincuente Piñera como presidente. En 2018, el paladín del fascismo funda el movimiento Acción Republicana, que ya en 2020 se legaliza en el Partido Republicano, ubicado en la ultraderecha, de carácter conservador, nacionalista, populista y pinochetista. Son de los que creen que Piñera está más a la izquierda que a la derecha. A menos que hubieras estado escondida en una caverna en estos años, y primero que todo mis condolencias por salir de ella justo ahora que es un mal momento, pero sabrás que Kast en 2021 inscribió su candidatura con su partido en la coalición llamada Frente Social Cristiano, compartido con el Partido Conservador Cristiano, que son evangélicos. Religión en la que el fascista encuentra a varios adherentes, que comparten su discurso anticomunista, antifeminista, anti-LGTBIQ+, etc. En algún punto de su historia se compró un iPhone, se abrió una cuenta de Twitter y hasta hoy lo usa como un vertedero en donde deposita sus ideas fascistas que le dieron espacio en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales. Para este idiota, uno de los grandes errores de la política chilena, más que la misma izquierda a la que desprecia, es también el sector de la derecha que es flexible a negociar con la izquierda, ubicándose entonces en una tendencia más reaccionaria, en la que propone perseguir a todo lo que considera izquierda radical al más puro estilo del narcotraficante Pinochet. La familia Kast ofreció desde un principio su respaldo a la dictadura, desde el patriarca nazi hasta sus hijos y nietos. Es algo que las familias de 70 campesinos y obreros de Paine lo saben mejor que nadie, pues el apellido Kast se lee en los archivos judiciales en esta causa de 70 personas asesinadas en ese lugar.
responsabilidad compartida, tanto por militares y civiles en los primeros días del golpe de Estado en 1973. Un ejemplo es Pedro Vargas, que en ese tiempo tenía 23 años y militaba en el MIR, el movimiento de izquierda revolucionario. Había trabajado en Bavaria, la empresa de la familia Kast, y el 11 de septiembre se presentó en la subcomisaría en donde le dijeron que todo estaba bien con él, pero el día 13, mientras hacía fila para comprar el pan, es arrastrado a un auto. Mientras tanto, Christian Kast, hermano del fascista candidato, iba a celebrar el golpe de Estado con los pacos. Les llevó salchichas y otros productos de Bavaria en esas celebraciones que se hacían en la comisaría. Fueron vistos por última vez la mayoría de esas 70 personas, quienes iban rapadas. Se les llevó a un camión militar y jamás se les volvió a ver. Christian Kast, habiendo conocido a Pedro ya que trabajó para su familia, jamás dijo nada. Días antes del golpe militar, Pedro había descubierto que los Kast no estaban pagando a sus trabajadoras y trabajadores lo que correspondía por ventas y estaba organizando un sindicato. Como buen patrón de fondo nazi, el patriarca Mikkel Kast lo castigó y fue cuando Pedro había renunciado a la cadena Bavaria. Apelando a algún rastro de humanidad, la hermana de Pedro, ante la desaparición de su hermano, le pide ayuda a su patrón, Mikkel Kast, ya que la familia de ella y Pedro habían trabajado en conjunto a los Kast para crear la fuente de soda Bavaria. Pero el nazi Mikkel la miró enojado y le dijo: «Usted no sabe lo que es una guerra». Ella le respondió que ¿cuál guerra? Pedro andaba con una malla de pan y la plata, nada más. Él le dijo que mejor se fuera tranquila a su casa a tener a su hijo. Lo cierto es que en el caso de los 70 desaparecidos de Paine se contó con la complicidad y apoyo material de civiles, dueños de camiones y otros que pusieron a su disposición sus vehículos para literalmente cazar a personas. Ayudaban en las detenciones y escoltaban a los pacos. Muchos de esos civiles están confesos de su participación en estos hechos, como Rubén Darío González, quien conducía vehículos con fines criminales. Aún así, Christian Kast firmó un certificado diciendo que aquel hombre era muy bueno, pues se había casado, formó una familia cristiana y participa de movimientos cristianos en la comuna. Pues claro, todas y todos sabemos que eso basta para ser buena gente. Arrastrar gente por el suelo amarrada a camionetas mientras estos civiles y militares reían, que es algo que sucedió, es algo que se puede perdonar si participas en comunidades cristianas. La familia Kast está vinculada a la participación como civiles en estos hechos en calidad de cómplices. Además, la negativa a ayudar en un momento crucial en donde Pedro se jugaba la vida y pudo haberse salvado con la gestión de Mikkel Kast es algo que nadie va a olvidar. Esto no impidió que los hermanitos Kast se la pasaran presumiendo de su colaboración fiel a la cacería de los delincuentes marxistas, discurso que el candidato fascista mantiene hasta hoy. Kast no solo es un fascista duro, no podemos olvidar que su candidatura es resultado de la democracia liberal. Es también un participante activo de ese modelo, tal como Bolsonaro en Brasil, pero que no pierde su carácter primario apelando a una supuesta identidad originaria y patriota, que se decanta en un rechazo a las políticas de inmigrantes, aunque esto corre más que nada para inmigrantes pobres de países pobres, pues el rico, sea del país que sea, siempre es bienvenido, o si vienen de países desarrollados. Recordemos que de hecho, el padre de Kast también era un inmigrante, que buscó refugio tras la derrota de los nazis. No solo apela al patriotismo, sino al sentimiento religioso. Dios y patria desfilando con las fuerzas armadas contra el feminismo, contra la diversidad sexual, contra los derechos humanos, el globalismo, la prensa independiente, la resistencia mapuche y cualquier intento por librarse del yugo autoritario. Este personaje viene a remover los límites de lo que se debe tolerar en política institucional. Sostiene una defensa al modelo neoliberal impulsado por su hermano Miguel en dictadura. Admira profundamente la obra de Pinochet, justificando los miles de asesinatos y desapariciones en función de un supuesto progreso económico que solo rigió para las clases ya enriquecidas, intensificando la miseria en las clases oprimidas. Kast considera héroes a los criminales de la dictadura, muchos de los que hoy están en Punta Peuco, una suerte de cárcel especial para violadores de derechos humanos de ese tiempo. No es de sorprender su propuesta de indultar a dichos asesinos, a quienes suele visitar amistosamente. No es de sorprender su propuesta para el adoctrinamiento escolar en los valores tradicionales cristianos y patrióticos, acompañado de un apagón cultural y artístico, al menos en materia de fondos en estas instituciones, y una persecución al arte callejero. No es de sorprender que proponga mayor represión y libertad de acción a militares y pacos lacayos en Gualmapu bajo el discurso de la paz,
entendida como sometimiento, sin derecho a rebelión. Tampoco es de sorprender que proponga que en su gobierno Chile abandonaría instancias internacionales como las de los derechos humanos, dejando así un claro mensaje sobre sus intenciones para derribar a la oposición ideológica. La mayoría de los puntos del programa fascista de Kast para llegar al gobierno encendieron las alarmas, siendo la mujer parte de las principales perjudicadas. Buenas noticias, parece que en Chile ya tenemos equidad de género, porque desde la institucionalidad plantea la eliminación del Ministerio de la Mujer y la equidad de género, y crear el Ministerio de la Familia, entendiendo por familia a la familia tradicional heterosexual y patriarcal, reduciendo a la mujer a un rol de madre y cuidadora, fortaleciendo los roles impuestos por el patriarcado y devolverla al espacio de lo privado, bajo la lógica de que la mujer es posesión de su esposo y el hogar es un supuesto lugar seguro, lo que sabemos que no es tan así. Incluso durante el confinamiento de la pandemia aumentaron los casos de violencia y feminicidios por parte de sus propias parejas. Además, el fascista excluye a las mujeres que no tengan o no deseen hijas o hijos, y de familias homoparentales, ni hablar. Quedarían en completa exclusión, como si fuera una sitcom de los años 60, la mujer completamente reducida a su rol maternal. La propuesta se limita a la conciliación de mujer trabajadora y mujer madre, y no a una responsabilidad compartida para la crianza, que debiera ser lo normal, como cualquier persona adulta que convive con tareas compartidas. Crianza, labores domésticas, no debieran ser asumidas como una responsabilidad exclusiva de la mujer. La idea de familia, para Kast, claramente excluye una pareja lésbica que quiera adoptar, así como cualquier tipo de pareja compuesta por dos hombres o por personas trans, quienes no calzan en su idea de familia, por lo que se les niega la adopción o el matrimonio. Pero, en su campaña contra el feminismo, obvio que la guinda del pastel es su idea de eliminar la ley de aborto en 3 causales, que a duras penas se ha conseguido en Chile. Tema que corresponde a la salud pública y no a moralistas y sus iglesias. Kast declara que defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural, como toda esa gente que dice eso mismo a la vez que apoya la pena de muerte y justifican matanzas en nombre del dinero. Y es que al parecer ese discurso autodenominado pro vida solo incluye al embrión, pero según él dijo a la prensa, en una violación, el único inocente es el niño que va a nacer. Con esta frase claramente deja a una niña de 12 años como culpable de que un sacerdote la violara. Ha expresado su misoginia reiteradas veces, como cuando dijo que solo una maquinación es capaz de decir que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Personajes como este fascista jamás llegan a comprender de que la maternidad es un proyecto que se debe decidir en libertad y por voluntad. Comprender que la mujer no es un útero a la disposición de los intereses del patriarcado, algo que ya nos advertía la filósofa Celia Amorós. En 2017 se aprobó la ley que despenaliza el aborto, pero en 3 causales y con la traba de la objeción de conciencia institucional. La causal 1 es si la vida de la mujer corre peligro. 2. Si el feto padece alguna patología que impide su vida fuera del útero. Y 3. En caso de una violación. El resto de causales se considera ilegal, aunque todo el mundo sabe que en el disfraz de apendicitis muchas personas de clase alta pueden acceder al aborto en clínicas sin ningún problema, pues por sobre la moralina es más importante el dinero, mientras personas como la derechista Marisol Turres han declarado que hay violaciones que no son violentas y que la dignidad de una mujer no se pierde por ser violada. Es importante también conocer que hace poco diputados del Partido Republicano fundado por Kast ha solicitado información sobre cursos, programas, planes de estudio académicos referidos al feminismo y la diversidad sexual, pidiendo detalles de los programas, nombres de funcionarias y docentes a cargo de esos cursos, jactándose de la impunidad con la que sostienen las bases de una aparente persecución en estos temas. Esta misoginia, homofobia y conservadurismo le ha entregado a este fascista el apoyo de muchas personas de la iglesia evangélica, que se han visto identificados con los discursos contra el aborto, el movimiento LGTBIQ+, y el feminismo. Si bien por decir que no legislaría con la Biblia en la mano para oponerse a estos movimientos, le valió el repudio de jocosos personajes de la farándula homofóbica, como el patético pastor Javier Soto, aunque no representa ni el 10% de los evangélicos del país, de los cuales muchos seguirán apoyando al fascista en tanto entregue garrotazos a feministas y a homosexuales.
Según José Cast, él no discrimina a homosexuales, solo quiere que si tienen una vida de pareja la mantengan en la privacidad y que no tengan derecho a unirse legalmente porque según él lo natural es un hombre y una mujer. Ya sabe, Adán y Eva, la vaquita con el toro y Dios con su mano. A excepción de su Dios, un hombre solo puede procrear hijas e hijos con una mujer, y ese es su argumento: procreación y la defensa de la familia tradicional, que un hijo para ser buena gente y no crecer en la angustia y tener mal rendimiento escolar necesita tener un papá y una mamá que se relacionen heterosexualmente y patriarcalmente. Así es que si solo fuiste criada por tu madre, lo siento. Parece que para Cast no tuviste familia ni puedes ser buena gente. Y te fue pésimo en el colegio. Y por decir estas cosas y ganarse el rechazo de la mayoría de personas de ese movimiento, es que él acusa que ha sufrido intolerancia y discriminación por parte de los y les homosexuales. No obstante, en los debates, él dice que se negaría a crear leyes especiales para cada grupo de personas vulneradas, porque según él, todas y todos tenemos los mismos derechos. Pero... una pareja homosexual no tiene los mismos derechos que una heterosexual, y es justamente lo que Cast busca perpetuar. Otro de los enemigos que apunta Cast en su programa fascista son las y los inmigrantes en situación irregular. El hijo de inmigrantes alemanes y nazis plantea la construcción de una zanja de 3 metros de profundidad en la frontera norte de Chile, fortaleciendo la persecución a personas inmigrantes, negando rotundamente el derecho a la inmigración como parte fundamental del desarrollo de la historia humana. Para concretar esto es que apela a un sentimiento nacionalista muy ligado al nazismo. Nos impregnaron de inmigrantes, haitianos, enfermos, ignorantes y hablando otro idioma. En donde vemos a personas muy orgullosas de nacer por coincidencia en un pedazo de tierra, sintiéndose con el derecho a quemarle y destruir las pocas pertenencias a personas migrantes, que justamente escapan de la precariedad de otras regiones con la esperanza de encontrarse en un lugar mejor, pero encontrándose con el nazismo y el fascismo resurgido en un discurso como el que representa Cast. Y aún puede ser más cretino al sentirse con el derecho de utilizar la imagen de una inmigrante haitiana muerta en circunstancias dudosas tras ser detenida, bajo estigmas racistas, xenófobos y machistas. Apartada de su hija, y ella sin poder comunicarse en castellano, llega este maldito fascista y usa descaradamente su imagen para promover su campaña política plagada de tintes xenófobos y machistas, justamente con zanjas y persecución aún más intensa a personas que, tal como Joan Florville, pensaron que Chile sería un buen lugar para desarrollarse en mejores condiciones. El movimiento que se abandera por Cast reivindica el pinochetismo, justifica violaciones, tortura y crímenes cometidos por quienes llaman héroes. Cast ha declarado que defiende con orgullo la obra de Pinochet y se mantiene crítico hacia lo que llama una derecha blanda, que ha intentado desligarse de la imagen del dictador. Si bien en secreto le rezan cada noche. Se comprometió a indultar a estos superhéroes de la tortura, la violación con perros y el electroshock en los genitales, y nos dice que a los chilenos les hace falta Dios y que el Estado debe promover la religión en los colegios, además de una interpretación de la historia conciliadora con la dictadura como un gobierno militar, lavando la imagen del tirano. José Cast, como todo buen nostálgico del pinochetismo, también promueve en su programa de gobierno resucitar el famoso Plan Cóndor, muy famoso en la época de dictaduras en Abya-Yala. Plan que buscaba exterminar a militantes y cercanas a la izquierda por medio de la persecución, vigilancia, prisión, tortura, violación y muerte. La versión 2.0 de este plan en su programa se llama Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. Propone coordinarse con otros países de la región para identificar, perseguir, enjuiciar y encarcelar a supuestos agitadores radicalizados. Claro que bajo su propia definición de lo que es radicalizarse. No obstante, con esto propone que él mismo podría restringir el derecho a reunión, revisar documentos personales, arrestar a personas en sus casas o en centros de detención secretos e intervenir tu teléfono. Todo muy años 80. ¿Tu hija resultó mutilada por pacos durante la revuelta? Afírmate, porque como si no hubieran recibido suficiente respaldo político, económico y judicial, el fascista también busca destinar parte importante de tu propio dinero para aumentar las pensiones del ejército y de los pacos, quienes se jubilan mucho antes que una profesora o que un jornalero, quienes afiliados al sistema de AFP, que él promueve completamente, no logran percibir ni la mitad de las pensiones que les pertenecen tras todos sus años de explotación.
Con tu mismo dinero podría pagar por equipamientos y reclutamientos de civiles en las Fuerzas Armadas y pagar a personas que delaten a otras, un deseo que su familia debió sentir mientras colaboraba con los militares persiguiendo a personas en Paine. Lo que de todos modos pretende revivir cerrando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué alguien querría hacer eso a la vez que da mayores beneficios a militares y policías? En torno a la lucha de resistencia y descolonización mapuche, entendida por el fascista como terrorismo y delincuencia, busca salirse del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional que pretende, sin mucho éxito, garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Su excusa es que aquello limita el progreso, entendido como hacer mierda a la naturaleza y los territorios mapuche con hidroeléctricas, embalses y forestales, y como aquello genera una mayor resistencia y defensa por parte del pueblo mapuche que se mantiene en la lucha, busca agudizar la militarización y represión en la zona. Y este hijo de nazi promueve la idea de un verdadero mapuche, de carácter sumiso y obediente a la autoridad colonial, versus los terroristas, que mantienen un estado de conflicto y por ende, en nombre de la paz colonial, nos asegura más disparos y allanamientos en las comunidades. Leyendo su programa me encuentro más atrocidades de las que puedo poner en un video de YouTube, pero, entre otras cosas, ha dicho que la flora y fauna deben pagar por su derecho a existir. Sí, increíble. La fauna y flora deben encerrarse en parques para el deleite de las personas, así de algún modo pagan con el aprovechamiento de la flora y fauna. También quiere romper relaciones con Cuba y Venezuela, expulsando a sus embajadores. Cuando le preguntaron por China, dijo que era complejo ya que la economía chilena está muy influida por China. Básicamente su ideología política tiene límites en lo económico. Si Cuba y Venezuela tuvieran más dinero, este punto estaría en blanco. El progresismo y los partidos de izquierda que han usado a las presas y presos de la revuelta para pedir votos, hoy utilizan el terror al fascismo para ganar elecciones. Pero una vez en el poder, les resulta más beneficioso pactar con fascistas en lugar de enfrentarlos. Como cuando le salvaron el culo a Piñera. Ahora los vemos en televisión con el disfraz de antifascista y solo es para las elecciones. Ténganlo claro, cada grupo busca adormecer la lucha a beneficio de su proyecto de gobierno. Un personaje ligado a casos de corrupción y que mantenía inversiones en Panamá para evadir impuestos ha venido a polemizar, mostrándonos la cara del fascismo actual, que ya no es la del viejo bigotón gritando, sino la de un sujeto calmado pero peligroso, diciéndote que no, si nosotros no somos fascistas, solo queremos exterminar el marxismo, el anarquismo, aplastar el feminismo, invisibilizar a la comunidad LGTBIQ+, espiar tu teléfono, liberar a violadores de derechos humanos, crear zanjas para inmigrantes, militarizar el país y renunciar a los derechos humanos, pero no somos fascistas. Ojo, el ascenso de este zángano no brotó de la nada. En la extensión de los discursos, esto es delincuencia. No es la forma que promovieron los medios de comunicación y los mismos que ahora se las dan de antifascista desde un pasillo del Parlamento. Se caricaturizó a un chivo expiatorio, apuntado en los matinales y en las noticias. Se llenan la boca hablando de delincuencia y vandalismo cuando ellos mismos han robado a manos llenas y están con la mierda hasta el cuello de corrupción e impunidad. Aparecen los que creen que los problemas de la sociedad se van a resolver aislando, encarcelando y matando sin profundizar en los problemas, porque saben exactamente que el problema es exactamente lo que los mantiene en la zona de privilegios. En el fascismo se ensalza la imagen de un líder carismático que se ofrece a exterminar a quienes supuestamente producen el problema, a la vez que enarbolan el patriotismo y el nacionalismo. Pero no pasa nada. Para la democracia esto no es un peligro, pues mientras no toque los intereses económicos de las élites, todo está bien. Se disimula con el discurso de la libre expresión, y con ese disfraz es que los medios de comunicación le entregan pantalla desde una neutralidad cómplice. Y es que existe una diferencia entre darle la mano en un programa de televisión, brindarle el espacio para que haga su campaña, versus presentarlo como el fascista que es, exponerlo críticamente, sin eufemismos. Pues no debemos olvidar esta cara ni el proyecto que representa. Es deber de cada una y cada uno destruir todo avance del fascismo, saber reconocerlo, lo que no significa santificar a quienes anestesiaron la revuelta y ahora dicen que te vienen a salvar del fascismo. Esto va más allá de algo cada 4 años. Esto es un movimiento que se ha articulado en varios espacios. Mirar para el lado, omitir su existencia, no hará que desaparezcan.
podría darle el espacio necesario para expandirse con calma. Pero difundir sus propuestas sin esclarecer la brutalidad de esta es lanzar un papel con caca a la calle sin hacerse cargo de la montaña que se acumula. Al fascismo no se le discute ni se le disputa, se le destruye ante el mínimo avance. Peucayar. En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. Hoy la victoria tiene nombre, presidente Pinochet. ¡Nazi, conche tu madre! ¡Váyanse! ¡No tires piedra, weón! ¡Fírmalo, conche tu madre! ¡Fírmalo, weón! ¡Fírmalo!